Señores, seguimos en vivo, muy contentos este viernes aquí en la opción de la mañana. Tenemos juventud a mi izquierda, experiencia a la derecha. Así que el señor Francisco Figuereo, economista, un muchacho muy, pero muy preparado, muy trabajador, una cosa impresionante, maestrías y político también. Así que Amén. bienvenido aquí a la opción de la mañana. Mira, a mi lado está el querido, admirado y respetado profesor William Capellán. Mi nombre es Patricia Pérez Díaz. Aquí personas que están fuera del aire, pero que también están aquí. Mi querida Rosa Baudilio Bravo. Bienvenido a la opción. Muchas gracias, Patricia. Muy buenos días a todo este público de Son de la Mañana. Gracias por la invitación. Don William, profesor, un placer estar con usted en Mira, el aire. Francisco, qué bueno que tú estés aquí. Queremos aprovechar ese talento joven, con esa capacidad analítica, Sí. con el deseo de una imparcialidad y el carácter científico en la respuesta, porque lo que nos pone aquí en el AM del periódico El Diario Libre, Inés Aispun, esta periodista que yo la sigo mucho, porque me encanta cómo ella enfoca los problemas. Mucho criterio, de mucha Sí, calidad de un criterio periodística. extraordinario. No tengo el honor de conocerla personalmente. Entonces, ella titula La reforma viene en el AM, pero en una parte nos dice lo siguiente, pero la reforma va y será mejor pactada que impuesta. Me gustaría, si tú puedes, y eres tan amable, de analizarme solamente eso. Lo voy a leer de nuevo. En ese párrafo ella lo comienza de esta manera, pero la reforma va y será mejor pactada que impuesta. Te escucho. Bueno, lo primero es que yo no estoy muy de acuerdo con que la reforma va. Se necesitan reformas estructurales, que sí hay que pactarlas, pero no para aumentar los impuestos a las familias, a las pequeñas empresas, sino para bajar los impuestos y que las pequeñas familias y que las pequeñas empresas puedan disfrutar de lo que disfrutan hoy las grandes empresas, a las cuales se les onera el agua, se les onera, tienen acceso a energía eléctrica más barata que la que pagamos usted y yo. Entonces, cuando hagamos reforma estructural en esa dirección, entonces sí podemos nosotros, los dominicanos de a pie, realmente estar de acuerdo con una reforma fiscal. Una reforma fiscal en este momento no solamente tendría un impacto terrible para las familias dominicanas que ya estamos sufriendo el alza de los productos de primera necesidad. Una reforma fiscal también vendría en un contexto donde la economía duró más de 8 meses cerrada y que el gobierno dominicano, el gobierno del presidente Abinader y del PRM, de ninguna manera han introducido paquetes que vayan acorde a beneficiar a las pequeñas familias y a las pequeñas empresas como ellos lo hicieron para las grandes familias y las grandes empresas. Eso es lo ideal. Hago ese énfasis porque es importante que este es un gobierno empresarial, un gobierno dirigido por ricos y que los pactos, los acuerdos, las facilidades que se crean en el gobierno siempre son para beneficiar a las grandes familias. ¿Cómo? Que yo no lo veo mal desde el punto de vista de ejercer la política pública, ¿verdad? Pero si pensamos en las pequeñas empresas, en las pequeñas familias, pues realmente tenemos todo un gran trecho por recorrer. Entonces, eh, pactada la reforma, sí, es verdad, pero ¿bajo cuál es el contexto? ¿Cuáles son los lineamientos? Vimos un gobierno que va al Consejo Económico y Social, no presenta un plan, un programa, van con un parrafito, una hojita que dice definiciones de lo que ellos quieren hacer, pero cuando tú ejerces el rol de hacedor de políticas públicas, y más si tú fuiste elegido por los dominicanos y dominicanas, tú debiste ir con un plan concreto. Yo quiero una reforma de la Constitución que aborde esto, esto y esto, y el artículo 1 reza de la siguiente manera, ta, 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 y así en lo sucesivo. Entonces, ellos no fueron ahí con eso, porque es de un gobierno que le gusta mucho la improvisación y no trabaja. Le gustan mucho las fotos, le gusta mucho el Instagram, le gustan mucho Pero las redes sociales, Francisco, ¿qué fue lo que tú pero comiste no hoy? está trabajando Endulzó para el café nosotros. con pólvora. No, para hacer cosas concretas. Señores, el crecimiento de la República Dominicana que estamos experimentando, no sé si ustedes vieron que el Banco Central publicó recientemente su informe de la economía, Sí, sí. en el cual está diciendo que en el mes de agosto estamos creciendo 13% y que eso va a converger
probablemente a un crecimiento de 10% al final del año. Quienes responden o quienes explican el 85% del crecimiento de la economía es el sector privado. Un sector privado que ha sido incentivado por la política monetaria que dirige don Héctor Valdés Alviso y el Banco Central, que ha facilitado 92,000 préstamos al sector privado. 92,000 préstamos al 92,000 sector privado. Por el orden de los 215,000 millones de pesos, que eso es aproximadamente un 5% del Producto Interno Bruto. Esto es lo que ha permitido que el sector construcción tenga crecimientos de más de 30% en lo que va del año, que es realmente uno de los sectores que tiene mayores encadenamientos productivos y que permite que muchas actividades concatenadas con él puedan desarrollarse. Y eso es bueno, esa parte. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque eso no tiene que ver nada con el gobierno. Lo del gobierno es la política fiscal. Y en política fiscal, el gobierno del presidente Abinader me preocupa. Primero, el presidente Abinader, por lo que se proyecta para culminar el año, va a llegar con menos de un 1% del Producto Interno Bruto en inversión pública de capital. Menos de un 1%. Menos de un 1%. 12 meses. ¿Tú puedes explicar esa parte, inversión Sí. bruta de capital? Por favor. Porque se Menos habla de de que hay una Vamos, reserva enorme. Es importante Sí. que esa pregunta que usted me Sí, hace, sí. don capellán. Mire, cuando el presidente Danilo Medina, si comparamos el 2019 con el 2020, el presidente Danilo Medina dejó la deuda en 48,064 millones de pesos. Comparado al 2019, ¿48,000 cuánto? 48,064 millones de dólares. Y eso representó un aumento. Deuda pública. Sí, de 3,136 millones de dólares. Ujú. Si usted lleva eso por día, eso significa que el presidente Danilo Medina Endeudó el país en 12,9 millones por día. por día. Sí. El presidente Dios Luis mío. Abinader tomó en el 2020, ¿verdad? En agosto. Y si usted lleva eso a junio, la deuda creció en 59,731 millones de dólares. Se subió 11,000 11,000 millones. millones. 11,667 millones de dólares. ¿En cuánto es? ¿O en 59,000? En un año. De agosto a junio, 10 Ajá, meses. 59,000 10 millones. meses. Subió 11,000 millones en redondo. 11,667. Y eso significa, para Que los por amigos día- que nos están viendo y nos escuchan, 38,4 millones de dólares por día. De dólares. Sí, de dólares por día. Entonces, haga el Tú lo ejercicio. divides entre 10 y luego desplazas. Sí. Por día, divídalo por día, los días que hay ahí. Y, como yo hice ese ejercicio para los amigos que nos ven y que nos escuchan, si usted agarra y, como dicen los economistas, usted rueda la serie, usted proyecta eso a un año. Eso significa que el gobierno del presidente Abinader se va a endeudar en 14,000 millones de ¿Y dólares. cuál es el concepto de ese endeudamiento? Si te puede explicar. Porque Eso para es muy que se importante. para Por que- eso- Es que la pregunta van. yo te lo dije a Sí, ti. sí, sí. Y por eso es que me encantó la pregunta, por el ejercicio que le voy a preparar a usted ahora. Si usted observa de esos 11,000 y pico de millones de dólares que él 11,000 se y algo, endeudó, sí. vamos a quitarle lo que corresponde al gobierno, al Banco Central y las instituciones que no representan el gobierno central. Y quedémonos con el gobierno central. Son 8,205 millones de dólares. De esos 8,205 millones, el presidente solamente invirtió 1,268 millones de dólares. Si usted divide los 8,205 entre los 1,268, le va a dar 6,5. Eso quiere decir que por cada dólar que el presidente Luis Abinader invierte, se endeuda en 6,5 dólares. Pero yo no entiendo. Y eso es Entonces, normal. ¿para qué? Y eso es normal. Yo diría, vamos a ver cómo lo hizo Hipólito Mejía. Hipólito se endeudó en 3,341 millones de dólares. En el 2000, de 2000 a Del 2004. 2000 al 2004. Y él invirtió 4,084 millones de dólares. O Del sea, producto- más de lo que se endeudó. Exactamente. Entonces, quiere decir que él, por cada dólar de inversión, él se endeudaba en 81 centavos. Quiere decir Era que él- bueno. Entonces, él Era buscaba bueno. 19 internos, se endeudaba afuera y buscaba 19 internamente para invertir.
como una compensación. Claro. Entonces, vamos a ver presidente Fernández. El presidente Fernández tomó préstamos por 12.878 millones de dólares. Y él se endeudó, y él invirtió 16.888. Quiere decir... Más todavía. Más todavía. Quiere decir que por cada dólar que él invertía, inversión pública de capital, él buscaba internamente aquí 14. Y tenía 76 por concepto de préstamo. El presidente Danilo Medina se endeudó en 12.984 millones Cada de vez dólares. subiendo la cosa. Claro. Y Y mucho. él invirtió 21.316. Eso le da 0.89. Quiere decir que él, por cada dólar que él invertía, se endeudaba en 0.89 centavos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la gente? El dinero tiene que tener un concepto, señor presidente. No podemos seguir endeudándonos para verlo en la cuenta Entonces, y no ejecutar el gasto. ellos alegan, el gobierno del PRM y el presidente Luis Abinader, que ninguno de esos gobiernos que tú acabas de señalar experimentaron o manejaron una pandemia. Pero Danilo, Porque sí. la pandemia ha sido la excusa de este gobierno para endeudar de la manera en que lo han hecho, que a mí me preocupa, pero muchos economistas dicen que es justificable ese endeudamiento acelerado, a mi juicio, que lleva el gobierno. Enero 2020, Ujú, agosto 2020, ujú. el presidente Medina invirtió en gasto de capital más de 80.000 millones. O sea, que ellos se endeudan pero no gastan. No Toman gastan, prestado no y gastan. entonces ese dinero está ahí Y el acumulado. presidente Abinader, de septiembre 2020 a junio 2021, tiene 57.451 de gasto de capital. Pero mi pregunta es con relación a eso, Francisco, porque los números que tú estás diciendo son incontrovertibles, están ahí Claro. y nadie los va a Nadie lo cuestionar. puede- Ahora, habrá un plan, porque ese dinero está ahí. ¿Y por qué no se invierte? ¿Qué es lo que está Me pasando? preocupa mucho que el equipo económico del presidente y el equipo de gobierno no tiene capacidad resolutiva para impulsar proyectos viables ante compra y contrataciones, ante la realidad que representa dirigir la cosa pública en nuestro país, y que eso ha ralentizado esa falta de visión, de criterio, de votar los profesionales que saben de los temas en las instituciones públicas, colocar a los militantes y los amigos y allegados de los ministros en las posiciones sin las debidas competencias que se necesitan para ejercer el rol de servidor público. Eso es preocupante porque eso está afectando al país. Es decir, que el crecimiento que estamos experimentando del Banco Central también se debe a que sectores externos, como Estados Unidos, que tiene un crecimiento proyectado para el 2022 de 4.9, a pesar que el del año pasado le fue mal y cayó 3% la economía, Por poco cierre el gobierno el otro día. pero ya tiene una perspectiva positiva para el próximo año, y también eso mejora nuestra posibilidad de hacer negocios realmente. Pero no está siendo explicado ese crecimiento económico por un impulso del gobierno. Recuerden que el presidente Balaguer, que era un monstruo en esto, que era una persona que sigue siendo un referente, que tenía inversiones del 5, del 6, del 7% del Producto Interno Bruto en inversiones de capital, y que realmente construyó grandes obras en su ejercicio del poder. Eso está explicado, señor presidente, por un equipo articulado ejerciendo el rol de hacedor de políticas públicas. Entonces, a mí me preocupa. Tenemos una reforma en la mesa que el presidente no ha dicho sobre cuáles aspectos él quiere trabajar. Yo le voy a decir una cosa, señor, para responder su primera pregunta. Sí. Realmente no necesitamos una reforma. Lo que necesitamos es Que no se necesita una reforma. una mejora en la forma en la que se recaudan los impuestos. Mira, el ITEVI tiene una evasión de más del 60%. Más de O sea, 60%. los tres impuestos más importantes, que son lo que permiten el 80% de la recaudación, si lo podemos decir, es el ITEVI, el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas Ujú. y el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Francisco, pero porque vamos a dialogarlo, interrumpiéndote, pero no con la Sí. intención de No, interrumpir, sino de tranquilo, ir profesor, aclarando. tranquilo. En 20 años de gobierno de la administración del PLD, le huyeron como el diablo a la cruz
a este asunto de las recaudaciones, no hicieron esfuerzo para aumentar recaudaciones. Sí, ellos hicieron Pues, al menos no se notó. Mire, Oye, desde Juan la Hernández, evasión se mantuvo constante todo el tiempo. es cierto eso es cierto, pero ellos hicieron esfuerzo en recaudar más. ¿Cómo? Aumentando los impuestos. Entonces, En el 2012 Entonces, incrementaron aquello los estaba bueno, aquello estaba bueno. no, es que subir los impuestos no es la solución. Exacto, estamos de acuerdo. Bajar los impuestos, y lo dicen los estudios económicos, que una baja en las tasas mejora de alguna manera la posibilidad de que la gente esté dispuesta a pagar. Claro, su- esta mañanita a las siempre y 6:00 cuando pico, sea justo. claro, esta mañanita a las 6:00 alguien me dijo, a mí siga soñando, esta joven que está aquí. que siga soñando. Cuando sí. yo le decía que, ¿y quién dice que no pueda venir dentro de esa supuesta reforma, que en lugar de mantener un ITEVIS al 18, se universalice, pero que se baje al 12? Eso sería fatal para las pequeñas familias. Le voy a explicar por qué. Explícalo, vamos a ver. ¿Cómo es posible que un gobierno que es socialdemócrata, como es el gobierno del PRM, La Está hablando ideología. con cinismo. ¿verdad? No, que le pongan impuestos al arroz, impuestos al pollo? Eso reduce, como llaman los economistas, el poder adquisitivo de la gente. Si yo antes no pagaba por el ITEVI y por el pollo, y ahora tengo que pagarlo, a pesar que por una mala política pública del gobierno del presidente Abinader, el pollo hoy está más caro, el cerdo hoy está más caro. ¿Y por qué, Francisco? ¿Por qué representa eso una política pública? Oh, claro. Inmediatamente se descubrió el tema de la fiebre, La peste porcina. la peste porcina, que no es nuevo y que eso fue un descontrol de agricultura. Ese ministro no ha dado pie con bola, señor presidente. Se debió abrir aquí la libre importación de pollo, porque ahí va a haber un flujo de desviación de demanda. El que no podía consumir cerdo por miedo o porque no tenía la oferta, se iba a desplazar a consumir pollo, Claro. e eso iba a subir la demanda del pollo, pero la oferta era constante, porque tú no produces un pollo de un día para otro. Entonces tú tenías, señor presidente, que tener un equipo que te dijera, vamos a aperturar libre de impuestos las importaciones de pollo para satisfacer la demanda de cerdo que usted sabía que iba a venir. Pero eso tú necesitas gente preparada y pensando al lado del presidente. Lo que yo veo es que no hay mucha gente que piensa al lado del presidente. Y eso tú lo ves en las mesas como el CES, donde los ministros que van allá a figurar y a tomarse fotos Ay, no son resolutivos, no tienen plan. En el debate no están articulando absolutamente nada. no hay ninguna propuesta. Porque primero no dominan los temas. Ay. Y eso es delicado. Si tú tienes ministros ahí hablando de cosas que no dominan, pues realmente no se va a llegar a grandes acuerdos. El incremento, mira, ya para que el tiempo se nos agota, el incremento en los productos de la canasta básica, se ha dado la excusa de que esto responde a factores exógenos, externos, que No no es verdad. tienen ellos el No control es verdad. para poder frenar Eso es una esas media alzas. verdad. Yo expliqué en este programa, en la última vez que participé, que ha sido también una responsabilidad del gobierno de Luis Abinader. Los fletes, por ejemplo, de China, en el año 2019 costaban $2.500 y hoy un flete se está viendo entre 14, 12 y $15,000 Dios mío, por contenedor. Padre Santo. Claro. es así. Y si Ay, usted, Dios si mío, usted es un articulador de política pública, usted sabe muy bien que cuando se va a tomar cómo se cobran los impuestos por los productos importados, la base imponible del impuesto, que es costo, seguro y flete. El Se flete ve. es un componente que distorsiona cómo vamos a cobrar los impuestos. Entonces, el gobierno dominicano me está cobrando más impuestos para que yo venda más caro en la calle y eso afecta inflacionariamente. ¿Qué debió hacer el presidente? Presidente, porque usted no tiene gente pensando a su lado. ¿Qué debió hacer usted? Los fletes, vamos a llevar un proyecto de ley transitorio por 2 años para que se apruebe a nivel de las cámaras, para que se cobre en aduanas con el valor promedio del flete del año 2019. Y entonces, Por artículo. ¿y el gobierno cubrirá la diferencia? No. El gobierno lo que está haciendo con eso es no traspasarle esa inflación a los dominicanos. Porque tú no vas a dejar de recaudar, porque tú puedes recaudar lo mismo que tú recaudaste en el 2019. Pero si tú tienes una voracidad fiscal peor que la que tenían los PLDistas, entonces
realmente tú no eres diferente a lo que teníamos antes, porque tú estás pensando siempre en tus intereses para tú resolver tú adelante. Porque ¿para qué tú quieres más dinero si tú no estás ejecutando a nivel de gasto de capital, de inversiones concretas para el país? Pero lo que sí está aumentando, señor presidente, son las exenciones, presidente, a las empresas privadas, a sus amigos, a sus correligionarios. Y está aumentando también, presidente, el gasto corriente. O sea, mire, usted quitó el programa Quédate en Casa, el PATI. Quitó los programas, presidente, que impactaban directamente a las empresas y que permitían un mejor flujo de caja para no tener que despedir a esos empleados. Usted quitó esos programas sin pensar en las consecuencias en pandemia, recordando, presidente, que el 50% de la economía es formal, pero el otro 50% no. Hay mucha gente, presidente, que se quedó fuera de su programa, que usted responsablemente debió de incluirlo. ¿Con qué fondos, Francisco, se nutrían esos programas? Por los mismos fondos, don William, que ellos están utilizando para darle 300 millones a los artistas, para hacer actividades para verse ellos mismos y tomarse fotos, para hacer rendiciones de cuentas donde no se rinden ninguna cuenta porque ellos no ejecutaron nada en un año. Entonces ellos comenzaron a hablar a futuro de lo que ellos querían hacer cuando era rendir cuenta. Se nos agotó el tiempo, 7:57 minutos. Lamentablemente. Francisco Figuereo vino envenenado, señores. Ha dicho aquí... Que te digo que endulzó el café con pólvora. No, pero bien, me encanta siempre. Es un hombre muy crítico, pero ya son las 7:57. Hasta aquí llega la opción de la mañana en Digital 15. Y nosotros seguimos en vivo a través de Independencia 93.3 FM y la señal 3 de Aster. Estás escuchando La Opción